Para gran parte de la astronomía moderna, Plutón existía como poco más que un tenue punto de luz en el límite del sistema solar. Entonces, el telescopio espacial James Webb enfocó sus instrumentos hacia él y reveló algo inesperado. Un débil pulso de energía infrarroja media emergía de la neblina de Plutón, acompañado de señales de metano que no se comportaban como predecía la física estándar. La explicación oficial lo presentó como un regulador climático largamente esperado, un mecanismo que los científicos habían teorizado durante años. Sin embargo, las mediciones revelaron una historia más compleja. El balance energético no se equilibró por completo, y la química atmosférica se negaba a encajar perfectamente con los modelos existentes. Si Plutón no era el remanente silencioso y congelado que alguna vez se supuso, entonces algo más profundo operaba bajo sus cielos brumosos. Esa constatación marcó un punto de inflexión. Los primeros conjuntos de datos ya insinuaban que se había subestimado la verdadera naturaleza de Plutón. Durante la mayor parte del siglo XX, la historia de Plutón estuvo marcada por la distancia y la incertidumbre. Incluso con el telescopio espacial Hubble, permaneció frustrantemente inalcanzable, una imagen borrosa y cambiante cuya superficie y atmósfera se veían oscurecidas por su absoluta lejanía. Su reclasificación como planeta enano en 2006 no hizo más que reforzar la percepción de Plutón como un remanente frío, un objeto marginal que flotaba en la oscuridad. Desde la perspectiva de los científicos planetarios, las respuestas significativas parecían inalcanzables. Apuntaran los telescopios hacia donde apuntaran, siempre obtenían el mismo resultado, sin accidentes geográficos discernibles, sin patrones climáticos claros, solo un punto de luz persistente y ocasionalmente un débil compañero. Esa percepción cambió abruptamente el 14 de julio de 2015. La nave espacial New Horizons de la NASA pasó volando cerca de Plutón a una distancia de solo 7.800 kilómetros, capturando las primeras imágenes detalladas y enviándolas a través de más de 4.000 millones de millas de espacio. Lo que emergió de esos datos desafió las expectativas. Amplias llanuras de hielo de nitrógeno se extendían por la superficie bajo cielos teñidos de azul llenos de neblina de cientos de kilómetros de espesor. Montañas irregulares de hielo de agua que rivalizaban en altura con las rocosas proyectaban largas sombras sobre una vasta cuenca en forma de corazón. En lugar de un fósil congelado, Plutón parecía estar lleno de actividad. Los hielos de la superficie migraron, la atmósfera se expandió y colapsó, y los procesos químicos se desarrollaron de maneras que nadie había predicho. El sobrevuelo dejó una cosa clara: Plutón no era una reliquia, era un mundo dinámico y en evolución. Aún así, el encuentro fue breve. La sonda New Horizons pasó rápidamente en cuestión de horas, recopilando una cantidad extraordinaria de datos, pero dejando importantes lagunas. Sus instrumentos no pudieron separar con precisión la emisión térmica de Plutón de la luz de su luna, Caronte, especialmente en el infrarrojo medio, donde el balance energético de un planeta se revela con mayor claridad. La neblina, tan impactante en luz visible, seguía siendo poco comprendida en cuanto a su papel real en el clima de Plutón. En los años siguientes, una nueva idea cobró fuerza. Algunos investigadores propusieron que la neblina de Plutón era mucho más que una simple característica visual. Podría ser el principal impulsor del enfriamiento de la atmósfera superior, absorbiendo la luz solar y reirradiándola en el infrarrojo medio. En aquel momento, esto era solo una hipótesis. Ningún telescopio terrestre ni orbital tenía la capacidad de observar Plutón con claridad en este rango de longitud de onda. Las preguntas se acumulaban. ¿Era la neblina simplemente una cubierta pasiva o actuaba como un termostato activo? ¿Era el balance energético de Plutón tan simple como sugerían los primeros modelos o fundamentalmente más complejo? New Horizons había abierto la puerta, pero la crucial ventana del infrarrojo medio seguía cerrada. Para avanzar, los científicos necesitaban un nuevo tipo de visión, capaz de separar Plutón de Caronte, penetrar la neblina y medir el flujo invisible de energía a través de la propia atmósfera. Ese requisito sentó las bases para el telescopio espacial James Webb. Cuando el KWST finalmente se dirigió hacia Plutón, hizo mucho más que completar los detalles faltantes. Inauguró una fase de exploración completamente nueva, donde las suposiciones arraigadas sobre un mundo tranquilo y helado se pondrían a prueba con observaciones en un régimen de longitud de onda nunca antes explorado. La pregunta ya no era si Plutón era interesante. Se convirtió en la pregunta de cuánto se había pasado por alto. En octubre de 2022, la ciencia planetaria alcanzó un hito largamente esperado. Utilizando el instrumento de infrarrojo medio del KWST, los investigadores observaron Plutón y Caronte en longitudes de onda de 15, 18, 21 y 25,5 micrómetros, precisamente donde la emisión térmica de las superficies frías y la neblina atmosférica se hace prominente. El desafío fue inmediato. Plutón y Caronte orbitan tan cerca que en luz infrarroja media sus imágenes se difuminan. Todos los telescopios anteriores los habían visto como una única fuente sin resolver.
sus señales estaban irremediablemente entrelazadas. Sin embargo, el coto WST aportó una nueva y poderosa técnica. Mediante el ajuste de la función de dispersión de puntos, PSF, los científicos pudieron desenredar matemáticamente las imágenes superpuestas y extraer la señal de Plutón por separado de la de Caronte, fotograma a fotograma. La campaña de observación fue mucho más allá de una simple instantánea. A lo largo de su órbita mutua de 6,4 días, el COTA WST revisó el sistema repetidamente, capturando a Plutón y Caronte en diferentes orientaciones y longitudes. Cada observación agregó una nueva capa de datos fotométricos, rastreando cómo cambiaba el brillo a medida que ambos cuerpos rotaban. El resultado fue sin precedentes. Curvas de luz térmicas separadas y detalladas para Plutón y Caronte, en las 4 bandas del infrarrojo medio. Por primera vez, el brillo del infrarrojo medio de Plutón pudo rastrearse por sí solo, libre de la influencia de su luna. La curva de luz de Caronte parecía relativamente estable, moldeada principalmente por hielo de agua y sutiles características polares. La curva de Plutón, por el contrario, fue mucho más dinámica, insinuando regiones de la superficie con inercia térmica y emisividad variables, así como capas atmosféricas que no simplemente reflejaban las temperaturas superficiales. Los datos fueron analizados cuidadosamente. Se revisaron los archivos de calibración, se modelaron las contribuciones del hielo superficial y se restaron las emisiones de gases conocidas. Los resultados se mantuvieron firmes. La emisión infrarroja media de Plutón fue innegablemente más intensa de lo que los modelos de superficie podían explicar por sí solos, especialmente entre 18 y 25 micrómetros. Ese exceso apuntaba directamente a la neblina, ahora confirmada como una fuente medible de radiación térmica. Lo que antes había sido un tenue tinte azul en las imágenes visibles ahora emergía como un componente brillante en el infrarrojo medio, con su propia firma energética distintiva. Este logro hizo más que validar una teoría. Sentó las bases para un análisis espectral detallado. Con Plutón y Caronte claramente separados, los científicos finalmente pudieron diseccionar el espectro de Plutón y comprobar todas las suposiciones sobre su clima y composición química. Las observaciones de octubre de 2022 hicieron más que abrir una nueva ventana de observación. Demostraron que incluso los objetos más distantes y estrechamente unidos del sistema solar podían medirse individualmente con las herramientas adecuadas y una metodología rigurosa. En mayo de 2023, se recibió un conjunto de datos aún más completo. Esta vez, el instrumento de infrarrojo medio del COTO WST proporcionó un espectro de alta relación señal-ruido, que abarca desde 4,9 hasta 27 micrómetros. Por primera vez, la energía del infrarrojo medio de Plutón pudo descomponerse en componentes distintos: luz solar reflejada por el hielo superficial, radiación térmica de la propia superficie, emisión de gases atmosféricos y el propio resplandor infrarrojo de la neblina. El análisis comenzó con la contribución más simple. La luz solar reflejada predomina solo en longitudes de onda más cortas, donde la superficie helada de Plutón refleja un tenue rastro de luz. Más allá de unos 10 micrómetros, dicha reflexión se desvanece, dejando tras de sí un amplio continuo térmico, determinado por las propiedades de los hielos de nitrógeno y metano. Los modelos de temperatura y emisividad superficial, limitados por curvas de luz rotacionales, establecieron una línea de base. Sin embargo, incluso después de considerar esto, el flujo observado permaneció demasiado alto, especialmente en el rango de 18 a 25 micrómetros. La discrepancia era inconfundible. Este exceso no era una casualidad estadística, era la propia neblina que irradiaba en el infrarrojo medio, tal como lo predijeron los modelos de termostato basados en la neblina. Al restar la emisión superficial modelada y tener en cuenta las firmas de gases conocidas, como el metano, el etano, el acetileno y otros hidrocarburos con sus estrechas características espectrales, los científicos aislaron un componente de emisión uniforme y potente. Su intensidad y forma coincidían con la producción de energía esperada de una gruesa capa de neblina compuesta por partículas orgánicas complejas, otolinas, recubiertas de hidrocarburos y nitrilos y suspendidas a decenas o cientos de kilómetros sobre la superficie. La consistencia de esta señal a lo largo de múltiples longitudes reforzó la conclusión. La neblina de Plutón no es un detalle menor, es una parte activa y cuantificable del sistema energético del planeta. Una vez establecida la estructura térmica, la atención se centró en la química que contiene. Los analistas analizaron minuciosamente el espectro de mayo de 2023 en busca de huellas moleculares que pudieran revelar la verdadera complejidad de la atmósfera de Plutón. Los modelos fotoquímicos habían predicho un conjunto limitado de hidrocarburos, pero las observaciones resultaron mucho más ricas. El etano. Si este oiztiase hais pues con estopazleo de sikur oxidochols de returns, se observó con claridad, destacando sus nítidas características en el infrarrojo medio sobre el fondo térmico.
Su presencia era previsible, ya que la luz ultravioleta descompone el metano en la atmósfera superior de Plutón, produciendo etano como producto final estable. También se detectó acetileno, Citois Eiatais, cuya firma se superpone con otras bandas, pero aún es identificable en el rango de 13 a 15 micrómetros. Esto confirmó que la neblina de Plutón es un foco activo de fotoquímica, impulsado por la radiación solar y la lenta mezcla atmosférica. Le siguieron moléculas más complejas: el propino, CH13-2, y el diacetileno, CH2, dejaron huellas inconfundibles en el espectro. Estas especies no se forman fácilmente. Su existencia requiere múltiples pasos de reacción y un suministro continuo de fragmentos reactivos derivados del metano y el acetileno. Encontrarlos en la tenue atmósfera de Plutón, débilmente iluminada por la luz solar, fue inesperado. Sin embargo, la evidencia espectral fue clara. El etano, el acetileno, el propino y el diacetileno juntos pintaron la imagen de una atmósfera químicamente activa, estratificada y mucho más dinámica de lo que nadie hubiera imaginado. 4 hidrocarburos, cada uno revelando un capítulo diferente en la interacción entre la luz solar, la neblina y las moléculas fragmentadas en las gélidas afueras del cinturón de Kuiper. Por primera vez, los investigadores contaban con un inventario químico completo de la atmósfera infrarroja media de Plutón, un punto de referencia que cuestionaría todos los modelos y suposiciones formulados desde el sobrevuelo de la sonda New Horizons. Esto ya no era una simple inferencia ni especulación. Los datos impusieron firmes restricciones sobre lo que cualquier teoría futura tendría que explicar, no solo la existencia de la neblina, sino también el conjunto completo de moléculas que contiene. La oficina de Xizang en la UC Santa Cruz nunca fue conocida como el centro más abierto en ciencia planetaria. Sin embargo, en 2017, una idea surgida allí causó sensación en el campo. Zhang y sus colegas reexaminaron los datos de New Horizons y notaron algo que no cuadraba. La atmósfera superior de Plutón parecía demasiado fría, demasiado estable, y su neblina demasiado densa como para ser explicada como un simple subproducto de la luz solar. Las cifras se negaron a coincidir. El equipo de Zhang hizo una predicción que en aquel momento pareció radical. La neblina, propusieron, no se limitaba a flotar sobre Plutón como una neblina azul pálido. Absorbía activamente la luz solar y luego emitía esa energía en el infrarrojo medio, enfriando la atmósfera superior de una forma sin precedentes en ningún otro lugar del sistema solar. Plasmaron la idea en papel, expusieron las ecuaciones y publicaron la afirmación. La reacción fue diversa. Muchos colegas se mostraron escépticos. Después de todo, se suponía que Plutón era inerte y tranquilo, no un campo de pruebas para una regulación climática exótica. Pero el argumento de Zhang era explícito. Si la neblina realmente funcionaba como un termostato, un telescopio capaz de observar las longitudes de onda adecuadas detectaría a Plutón brillando en el infrarrojo medio con una intensidad mayor de la que su superficie helada podría explicar por sí sola. La prueba era sencilla en principio. El obstáculo era práctico. Ningún telescopio existente podía realizar la medición. La predicción permaneció en la literatura, esperando. Esa espera terminó en 2022 y 2023, cuando el telescopio espacial James Webb proporcionó precisamente las observaciones necesarias. Las curvas y espectros de luz del infrarrojo medio coincidieron con el pronóstico de Zhang con una claridad sorprendente. La neblina de Plutón no solo era detectable, irradiaba energía activamente al espacio, medible a 15, 18, 21 y 25,5 micrómetros. El exceso de emisión coincidía con los modelos que Zhang había publicado años antes. La confirmación trajo alivio y algo más profundo: reivindicación. En una disciplina donde las hipótesis suelen tardar décadas en comprobarse, esta se resolvió en menos de 10 años. Zhang lo describió más tarde como suerte, pero la historia más profunda fue la persistencia y el rigor. Confiar en la física, leer los datos con honestidad y comprometerse con una afirmación que podía probarse o refutarse. El termostato de neblina ya no era una idea especulativa. Se había convertido en una realidad observada. En el Observatorio de París, el equipo de Tanguy Bertrand describe el sistema climático de Plutón como impulsado por la retroalimentación más que por la fuerza bruta. El mecanismo es sutil, pero notablemente eficaz. La luz solar llega lentamente a Plutón durante sus largos y fríos días. El hielo superficial, dominado por nitrógeno mezclado con metano, absorbe esa energía y la reemite en forma de calor. En la tenue atmósfera de Plutón, los procesos de enfriamiento convencionales fallan. En cambio, la calima, una capa de partículas a gran altitud suspendidas a decenas o cientos de kilómetros sobre la superficie, cobra protagonismo. Estas partículas absorben la radiación infrarroja saliente y luego la reemiten, no solo hacia arriba, al espacio, sino también hacia la atmósfera inferior. El resultado es un bucle de retroalimentación. La energía asciende desde la superficie,
La calima la intercepta, la calima irradia, y parte de esa energía regresa hacia abajo. Este proceso no actúa simplemente como aislante. Funciona como un regulador que controla la cantidad de calor que escapa y la que se retiene. Esta retroalimentación hace que el sistema sea mucho más sensible de lo que parece. Un ligero aumento en la densidad de la neblina capta más radiación infrarroja y la redirige, enfriando la atmósfera superior con mayor eficiencia. Si la neblina se disipa o su composición cambia, el control se afloja y el clima de Plutón puede cambiar rápidamente. Los modelos de Bertrand muestran que cambios leves en las propiedades de la neblina, como el tamaño de las partículas, la abundancia o la composición química, pueden provocar oscilaciones de temperatura y presión mucho mayores de lo que cabría esperar en un mundo tan distante del Sol. La neblina no es una pantalla pasiva, es un sistema de control finamente ajustado. En el centro de esta sensibilidad se encuentra el ciclo de absorción y emisión. Durante el día, las partículas de neblina interceptan la energía solar. Por la noche, irradian esa energía, permitiendo que la atmósfera superior libere calor de forma mucho más eficiente que la superficie por sí sola. Esto mantiene las capas superiores frías y estables, y ayuda a mantener una capa de neblina que se extiende más alto de lo que predijeron los modelos anteriores. Ningún otro cuerpo conocido del sistema solar funciona con un termostato impulsado por la neblina como este. Para Bertrand, la verdadera sorpresa reside en cuánta influencia reside en algo tan tenue. El motor climático es delicado, y sus retroalimentaciones amplifican pequeños cambios y los convierten en consecuencias para todo el sistema. Esa fragilidad crea tensión. Los datos muestran que el motor funciona. Lo que sigue siendo incierto es cuán cerca puede estar el clima de Plutón de un punto de inflexión. Todos los modelos modernos del clima de Plutón giran en torno a la calima, pero los detalles de su composición química siguen siendo frustrantemente elusivos. La imagen predominante se basa en tolinas similares a las de Titán, partículas orgánicas complejas formadas por nitrógeno y metano, y suspendidas a gran altura sobre la superficie. Pero cuando se trata de los parámetros más importantes, es decir, cómo estas partículas absorben y emiten energía a las temperaturas extremas de Plutón, las mediciones de laboratorio se quedan cortas. La mayoría de los datos disponibles provienen de análogos de Titán estudiados a temperaturas mucho más altas que el entorno de Plutón, de aproximadamente 40 Kelvin. Esta diferencia no es trivial. Las constantes ópticas, los valores que determinan cómo los materiales interactúan con la luz, varían drásticamente entre la temperatura ambiente y la congelación profunda del cinturón de Kuiper. En el caso de la neblina de Plutón, la diferencia es aún más pronunciada. Ningún experimento ha medido el comportamiento en el infrarrojo medio de las tolinas o las mezclas ricas en nitrógeno en las condiciones exactas que más importan. Partículas submicrónicas suspendidas en nitrógeno a 30 a 50 Kelvin, en el rango de 15 a 25 micrómetros donde el telescopio espacial James Webb observó la emisión de neblina más fuerte. Esto deja a los modeladores limitados por la incertidumbre. Los mejores ajustes a los datos del JWST se basan en las mediciones de tolinas de Titán como indicadores, pero estos son sustitutos imperfectos. Las partículas de neblina de Plutón podrían ser más pegajosas, más porosas o estar recubiertas de capas de hielo que alteran significativamente la forma en que irradian calor. Incluso la distribución del tamaño importa. Si la neblina consiste en granos compactos o agregados esponjosos, puede cambiar las tasas de enfriamiento previstas en factores de 2 o más. Sin mediciones precisas de laboratorio, todo modelo climático se basa en un marco de suposiciones fundamentadas. Esto deja la función de la neblina como regulador climático sobre una base aún incierta. Incluso pequeños ajustes en las constantes ópticas supuestas pueden inclinar el equilibrio energético calculado, marcando la diferencia entre una atmósfera superior estable y una vulnerable a cambios abruptos. El camino a seguir es claro. El progreso no se logrará solo con el tiempo dedicado al telescopio, sino con el trabajo de laboratorio. Mediciones directas de la neblina análoga a la de Plutón a temperaturas criogénicas, que proporcionarán los datos de las constantes ópticas que los modelos necesitan con urgencia. Hasta que existan esas mediciones, todo cálculo del clima de Plutón conlleva una salvedad implícita. La neblina es innegablemente real. Sin embargo, su composición química detallada sigue siendo en gran medida desconocida. El metano en Plutón no se comporta como sugieren las reglas estándar. En el rango de 7 a 9 micrómetros del espectro del telescopio espacial James Webb de mayo de 2023, se observa una anomalía sorprendente, características de emisión que no pueden explicarse simplemente por moléculas que irradian calor en equilibrio. Estas señales corresponden a un comportamiento no LTE, donde el metano y su isotopólogo CH3D emiten luz de maneras que rompen el equilibrio térmico. En una atmósfera típica, las moléculas liberan energía mediante frecuentes colisiones, compartiendo calor hasta que todo se estabiliza a una temperatura común. La atmósfera superior de Plutón es demasiado tenue como para que este proceso predomine. Las colisiones son poco frecuentes. En cambio,
La luz solar o partículas energéticas pueden excitar las moléculas de metano a estados energéticos más altos, con tan pocas colisiones que disipan esa energía silenciosamente. Las moléculas la liberan en forma de luz en longitudes de onda específicas, produciendo un brillo fluorescente que no se corresponde con la temperatura circundante. La banda de 7,7 micrómetros asociada con los modos vibracionales del metano es especialmente intensa, y el CH3D muestra una característica similar, ligeramente desplazada por la adición de un neutrón. Los teóricos comenzaron inmediatamente a sopesar las posibles causas. La radiación ultravioleta solar, en particular los fotones Lyman alfa, podría estar bombeando metano a las capas altas de la atmósfera. Las partículas energéticas del viento solar podrían estar filtrándose a través de las débiles defensas magnéticas de Plutón y excitando moléculas directamente. Las ondas atmosféricas, los efectos de la gravedad o las mareas térmicas también podrían estar redistribuyendo la energía, creando regiones donde se acumula antes de escapar en el infrarrojo medio. No se ha confirmado una única explicación. Cada mecanismo dejaría una huella distintiva. El bombeo radiativo seguiría la geometría solar de Plutón. La precipitación de partículas podría variar con el clima espacial, y la excitación impulsada por las ondas podría revelarse a través de patrones dependientes de la altitud o la latitud. Lo que es seguro es que la atmósfera superior de Plutón está más energizada y es más compleja de lo que cualquier modelo simple anticipaba. La emisión no térmica del metano es una clara señal de que el balance energético está incompleto, con una vía adicional en funcionamiento que mantiene a los teóricos en la incertidumbre y convierte cada nueva observación en un posible avance. La próxima ronda de observaciones del Chato WWST podría aclarar el panorama, pero por ahora la causa del brillo de metano no LTE de Plutón sigue sin resolverse. Los modelos fotoquímicos de la atmósfera de Plutón predicen una cascada de hidrocarburos, que se forma cuando la luz solar descompone el metano e impulsa reacciones en el aire enrarecido sobre la superficie. El etano, C2H6, se ajusta a este marco casi a la perfección. Sus características espectrales en el infrarrojo medio coinciden con las expectativas, y su abundancia medida se sitúa exactamente donde predijeron los modelos. Sin embargo, más allá de ese punto, el acuerdo se desmorona. La siguiente molécula de la cadena, propino, CH3C2H, presenta una historia diferente. El espectro ST de mayo de 2023 muestra propino en concentraciones casi 10 veces inferiores a las previstas. Esta no es una discrepancia menor. Una diferencia de un factor de 10 no puede descartarse por incertidumbres o ajustes. El diacetileno, CH2, sigue un patrón similar, presentándose en niveles aproximadamente 5 veces inferiores a los que anticipan los modelos. Estas moléculas no son oscuras ni ambiguas. Tanto el propino como el diacetileno dejan rastros distintivos y reconocibles en el infrarrojo medio. Su escasez no se debe a errores de calibración ni a líneas mal identificadas. Los datos son robustos y la discrepancia es genuina. Los químicos, al enfrentarse a estas cifras, se ven obligados a preguntarse qué está eliminando estos hidrocarburos de la atmósfera de Plutón. Los modelos existentes ya tienen en cuenta la luz solar, las velocidades de reacción conocidas y las vías de destrucción estándar. Sin embargo, algo falta. Una posibilidad es que estas moléculas se adhieran a las partículas de neblina con mucha más eficiencia de lo esperado, siendo extraídas de la fase gaseosa antes de que puedan acumularse. Otra es que la mezcla vertical o sumideros químicos desconocidos las estén borrando más rápido de lo que los modelos pueden seguir. En cualquier caso, la discrepancia es selectiva. El etano cumple las expectativas, mientras que el propino y el diacetileno no. La química sigue siendo incompleta y el desequilibrio exige una nueva explicación. Caronte, considerado durante mucho tiempo el silencioso compañero de Plutón, revela ahora su propia voz química. Observaciones recientes del telescopio espacial James Webb muestran que la superficie de Caronte no es un simple desierto helado. Aparecen claras señales de dióxido de carbono y peróxido de hidrógeno, moléculas que deberían escasear si la Luna fuera simplemente un bloque de hielo inerte. El dióxido de carbono probablemente alcanza la superficie a través de impactos que excavan capas más profundas bajo el hielo de agua. El peróxido de hidrógeno se forma cuando la radiación incide en las moléculas de agua, dividiéndolas y permitiendo la formación de nuevos enlaces en el frío extremo. Pero hay más en la historia. Material del propio Plutón está viajando hacia Caronte. El metano y otros gases escapan de la tenue atmósfera de Plutón, se desplazan por el espacio y se depositan en los polos de Caronte. Allí, la luz solar y los rayos cósmicos los transforman en depósitos rojizos y nuevos compuestos químicos, incluidos los detectados en el infrarrojo. El resultado es un sistema binario en constante intercambio químico. La atmósfera de Plutón y la superficie de Caronte están vinculadas en un diálogo lento, pero persistente. Las firmas químicas de Caronte muestran que los procesos en Plutón no permanecen aislados. La energía y la materia fluyen entre ambos mundos, lo que plantea nuevas preguntas sobre la profundidad con la que su interacción configura el sistema en su conjunto.
Una característica del espectro infrarrojo medio de Plutón ha suscitado un intenso escrutinio, una línea cercana a los 14,75 micrómetros que apunta hacia 2HD, una forma de etano en la que un átomo de hidrógeno es reemplazado por deuterio. A partir de la intensidad de esta señal, los investigadores estiman que la proporción de deuterio a hidrógeno de Plutón es aproximadamente 3 veces mayor que la de la Tierra, con incertidumbres que abarcan alrededor de un tercio en cualquier dirección. Es una pista tentadora, pero imprecisa. Una proporción alta de deuterio podría indicar formación en una región mucho más fría del sistema solar primitivo, o podría reflejar la llegada de cometas antiguos con sus propias firmas isotópicas. La limitación es que esta estimación proviene de una sola molécula observada durante una sola campaña. Aún se desconoce si la señal es estable o varía con las estaciones de Plutón y la evolución de su superficie. Ya se están planificando futuros programas de observación del KTWST para buscar moléculas deuteradas adicionales, rastrear cómo cambia la proporción con el tiempo y comprobar si la historia sugerida por C2HD se sostiene en diferentes épocas. Por ahora, la señal de deuterio permanece suspendida entre la posibilidad y la incertidumbre. Si se agudiza, podría redefinir la historia del origen de Plutón. Si se desvanece, el misterio se agudiza. Las próximas mediciones determinarán el rumbo que seguirá la evidencia. Hoy en día, la neblina de Plutón ya no se considera una mera curiosidad atmosférica. Es un sistema de control, lo suficientemente sensible como para que cambios leves puedan llevar la atmósfera a regímenes que aún no podemos predecir con certeza. A medida que las observaciones del telescopio espacial James Webb continúan revelando nuevas discrepancias químicas y flujos de energía inesperados, los modelos de larga data se ven cada vez más sometidos a la presión de los datos. El límite exterior del sistema solar ya no es un archivo congelado del pasado, es un laboratorio activo. En ciencia, los descubrimientos más profundos a menudo surgen precisamente donde los modelos empiezan a fallar.